Jorge Pozo Soriano, maestro y escritor de literatura infantil y juvenil. Es así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estamos encantados de estar hoy contigo y que nos cuentes sobre todo la primera pregunta, que es obligada, que es ¿cuándo descubriste la magia de la escritura? Pues la magia de la escritura, yo creo que cualquier escritor te dirá más o menos lo mismo, que se descubre en los libros, leyendo mucho de pequeño, con padres que te leen mucho cuando eres pequeño, con profes que te insisten mucho en leer cuando eres pequeño, y si eso te termina por calar, pues al final descubres la magia de la literatura, y ahí la descubrí yo. La descubriste y empiezas a escribir. ¿Cómo son tus comienzos? Pues mira, yo he escrito desde siempre, desde que era pequeño. En el trabajo de mi padre hacían concursos de literatura y me presentaba siempre con cuentos. En el instituto hacían también concursos de poesía, de relato corto y también presentaba siempre. Pero empecé a escribir en serio en el año que viví en Italia, que hice una Erasmus en Italia, en Florencia, y empecé a escribir tuve un sueño de un niño que caminaba por una colina, descendía y tal, y me desperté, lo escribí, y sin saber que iba a ser lo que hoy en día es mi segundo libro publicado, salió esa historia, y fue cuando empecé a pensar un poco más en escribir de forma seria, ¿no? De forma profesional. Siempre había escrito un poco pues porque me gustaba, pues por desahogarme, por expresar cómo me sentía, pero este sí que vi que cabía la opción de escribir de una forma un poco más profesional, y fue ahí estando en Italia, pues en el año 2003 sería o algo así, si no me equivoco. Supongo que esa fue la inspiración. Te iba a preguntar sobre tu primera inspiración que te lleva a escribir. Supongo que fue esa, pero ¿qué lo desencadena? ¿Qué desencadena ese...? Pues yo creo, como he leído tanto y me han leído tanto y me he metido en tantos mundos fantásticos, porque sí que es verdad que he leído muchísima fantasía cuando era pequeño y he visto mucho cine también fantástico, yo creo, porque me vienen muchas ideas, me vienen de sueños. Entonces yo creo que tengo la cabeza siempre pensando en esas historias y de alguna forma me salen en sueños, y de ahí me vino la idea de Tamarán y otras tantas que me han venido también de sueños. ¿Hay un horario específico en el que tú te pones a escribir? Cuando puedo. Cuando te levantas, por ejemplo, ya que es todo tan onírico. Depende. A ver, si yo me dedicara a escribir solamente y pudiera dedicarme solamente a escribir, porque me valiera con eso, escribiría pues desde por la mañana, pero como tengo que trabajar, porque esto de momento no da para vivir, pues es cuando puedo. En vacaciones aprovecho mucho para escribir. Sí que me voy por la mañana a alguna cafetería, escribo, pero si estoy en horario de trabajo, tiene que ser por las tardes, cuando llego a casa, y lo suelo hacer en casa, porque si no también ya salir otra vez de casa o a buscar otro sitio, lo suelo hacer aquí. O sea, más que cuando te llega la inspiración, cuando puedes. Cuando puedo, sí. Ahora mismo, por desgracia, es así. Cuando hablabas de escribir en una cafetería, cuando te pones a escribir, ¿qué lugar de trabajo eliges? Pues yo tengo el problema de que no me gusta escribir en sitios cerrados, no me gusta escribir de cara a una pared, no me gusta escribir en sitios pequeños, me gusta la amplitud, porque yo al final soy muy observador, me gusta mucho mirar si viene alguien, me fijo en una conversación por si me viene alguna idea. Por eso normalmente, si puedo, y sobre todo en vacaciones, sí que me voy a alguna cafetería que me guste, la que me encuentre cómodo, y esa amplitud y esa cercanía con la gente me vale para estar más concentrado a la hora de escribir. Si tuvieras que elegir lo mejor y lo peor de la escritura, ¿qué dirías? Pues mira, voy a empezar por lo peor, que quizás sea que de momento es un hobby que me ocupa muchísimo tiempo, que me gusta emplearlo en escribir, pero es verdad que es un hobby que requiere de mucha constancia. Si no eres constante, sobre todo cuando es una historia más larga, libros de Tamarán que te comentaba antes, es un mundo fantástico, con muchos personajes, mucha trama. Si no eres constante y no sigues escribiendo por lo menos un poco día a día, es muy fácil perderse, es muy fácil encontrar dificultades a la hora de continuar la historia, tener que releer otra vez lo que has escrito antes, ver si te cuadra, y es complicado. O sea, yo creo que un poco el tiempo y el esfuerzo que requiere puede ser lo peor. Y lo mejor, pues como yo elegí, entre comillas, escribir para niños y para jóvenes, pues los encuentros con los niños. Yo al final también trabajo con niños porque me gusta, yo cambié toda mi vida para trabajar con niños, y cada vez que presento un libro, que hago alguna charla o algún proyecto en colegios o algo, el tener la cercanía de los niños, que te vean no solamente como su profe, sino como un escritor, que eres como una estrella famosa para ellos, ver las sonrisas, los abrazos, es para mí lo mejor de momento de escribir, es eso. Qué bonito, supongo que también tienen determinadas moralejas para ellos, ¿no? Sí, de hecho, muchas de las historias me vienen de mi propia experiencia como profesor. Y al final trabajo con ellos muchas horas, y me es más fácil ver qué miedos tienen, qué tristezas, qué traumas, qué vergüenzas, y a partir de ahí pues se van ocurriendo ideas, y es cuando voy escribiendo las historias de los cuentos. ¿Y tú qué lees? ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Pues mira, yo he leído muchísimo, y cuando era muy pequeño, he leído mucho clásico. Y ahora que soy ya mayor, leo mucho de pequeño. También porque estoy metido en el mundo de la fantasía, pues ahora mismo sobre todo lo que leo es literatura juvenil, alguna infantil también.
y sobre todo fantasía, porque en el fondo es un poco lo que me lleva a estar siempre conectado pues con la escritura de lo que yo más o menos hago y me resulta más fácil tener la cabeza en ebullición, digamos, para, más seguir, inspirada hacia para eso, seguir ¿no? escribiendo. Y mucha poesía también leo. Sí. Sí, escribo mucha poesía, como no he publicado nada, pero leo mucha poesía también. ¿Y un autor que te guste? Es que decirte uno solo es difícil, te voy a decir... Bueno, o dos o tres, te da igual. Mira, si tiro por lo infantil, te voy a decir Roald Dahl, que además murió el día de mi cumpleaños. Si te digo juvenil, te digo Michael Ende. Y de adulto, Virginia Woolf. Y por decirte alguno español, Manuel Francisco Reina, que es un escritor maravilloso, un poeta espectacular, que de hecho está recibiendo en este momento un premio en Talavera de la Reina, un libro de poesía. Y por hacer algo diferente a lo fantástico, cuentos, recomendaría a Manuel Francisco Reina. Era justo la pregunta que te iba a hacer, que cuál nos recomendarías, así que pues ya está, con esa nos Cualquiera quedamos. de eso nos vale. Un libro que te haya marcado. Momo, de Michael Ende. Momo porque la inocencia que tiene esa niña que es la protagonista, los aprendizajes a los que se da con ese libro, porque Michael Ende también escribe, pues, es un genio escribiendo, es el autor de La Historia Interminable, pues si no suena. Sí. Y Momo, cuando me lo leí sin tener ninguna gana de leérmelo, porque me lo recomendaron, pero no fue un libro que yo eligiera. Que cogieras con ganas. Y lo leí, me encantó y lo leo de vez en cuando y me gusta mucho, lo recomiendo siempre también. Si tuvieras, te iba a preguntar sobre un personaje de ficción, si tuvieras que elegirlo para sentarte a hablar con él. Pues te elegiría Momo, elegiría, mira, como alumna me gustaría tener a Matilda, de Roald Dahl, y me encantaría conocer al Principito. Y para hablar sería el Principito, seguramente. ¿Existe algún libro famoso que te hubiera gustado escribir? No sé si El Principito, a lo mejor nos puedes decir Pues me otro. valdría El Principito, me valdría Matilda, me valdría Harry Potter, cualquier libro de poesía de Lorca. Vamos a hablar ahora un poco sobre tus libros. Vale. Hay un lema que me ha gustado de tu blog que dice literatura para todas las edades. Estamos todo el rato comentando de que es literatura infantil y juvenil. Supongo que para todas las edades. Cuéntanos tú qué quieres decir con ello, pero entiendo que es que los aprendizajes de tus libros son para todos, ¿no? Sí, al final, bueno, cuando empecé a escribir el blog tenía que pensar en una especie de eslogan, ¿no? Y me vino a la mente esa, porque es verdad que aunque yo escriba historias que están pensadas más en niños o en jóvenes, en adolescentes, no tengo un estilo infantil. O sea, te quiero decir, no utilizo un vocabulario ñoño, ni infantil, ni diminutivo, ni todo es bonito, ni todo es maravilloso. O sea, sí que es verdad que utilizo un poco estructuras más largas, busco mucho sinónimo y por lo que he ido viendo, pues la frase al final es acertada porque papás de los niños de mis niños del colegio que leen los libros, les encanta leer los libros de cuentos y al final también llegas a un público adulto, quieras que no. Con una literatura adulta no llegas a niños, pero al revés sí. Yo leo mucho cuento, leo mucha poesía infantil, leo mucho juvenil y no soy ni niño ni joven ahora mismo. Claro. O sea, estos libros, lo que llegan a los adultos, de momento les gusta. Entonces, pues bueno, sí que creo que hacerte un poco en pensar que aunque son pensados para niños, sí que es un poco para cualquier edad. Cualquier edad. Bueno, pues entonces los leeremos. Tienes 3. Publicados. Bueno, de momento los publicados son 2 infantiles y uno de literatura juvenil que dices que es el primero de una saga que estás terminando ahora. Háblanos un poco de los 3, si quieres primero nos centramos en el infantil y luego hablamos del... Pues mira, el primero que terminé de escribir, aunque luego lo revisé, lo retoqué, lo amplié, etcétera, fue el del Destino de Tamaralde, de la saga juvenil, que estaba pensado para trilogía, pero creo que se va a quedar en 2. Lo intenté mover y me fue imposible. Este es el del sueño que nos comentabas al principio. Sí, este fue el primero que escribí. Y lo intenté mover por editoriales, pero fue imposible, quizás porque era demasiado reto para ellas, no era nadie, tampoco soy nadie ahora mismo en la literatura, pero bueno, poco a poco me voy haciendo un huequito. Hombre, pero son 3 libros. Sí, pero esto al final es muy... Hay mucha gente en literatura, es difícil estar ahí. Pero bueno, yo creo que vieron que era una saga y que era complicado, entonces cambié estrategia y me lancé a intentar publicar el de las bufandas de Lina y otros cuentos animalados, que es el segundo libro que he escrito, pero el primero que me publicaron. Y son 6 cuentos infantiles en los que los personajes principales son animales, por eso los cuentos animalados, con distintas moralejas, mensajes, etcétera. Y el tercero y por el momento el último es el de Un corazón para Opalina y otros cuentos fantabulosos, que son otros 6 cuentos, pero en vez de animales son criaturas fantásticas. Hay sirenas, hay duendes, enanos, hadas, un unicornio. ¿Y el de la saga? El de la saga, pues como te digo, es a lo mejor un tipo parecido a las Crónicas de Narnia, algo así. O sea, es un niño que entra en un mundo fantástico, inventado totalmente por mí,
a través de un coma, tiene un accidente y desde que entra en coma, pues entra en este mundo fantástico que se llama Tamarán, que era el nombre que daban los guanches a la isla de Gran Canaria, significa tierra de valientes. Y todos los nombres de criaturas fantásticas, que hay centauros, hay muchos que me he inventado que no existen, son nombres guanches también, porque me parecieron bastante mágicos para el libro. Y trata un poco de la travesía que tiene que hacer este niño que se llama Gabriel, desde que entra a Tamarán, pues hasta no voy a ver al final del libro, pero claro. Un poco la travesía que tiene que hacer desde que entra hasta que avanza un poco en por qué él está ahí, qué es lo que le está ocurriendo. Bueno, muy chulo. Lo que nos llama también la atención son las ilustraciones. Cuéntanos un poco cómo es trabajar con Marta Marván de Frutos, que es la encargada de dibujar. Marta Marván de Frutos fue un regalo que me cayó del cielo porque, bueno, yo la conocía pero muy poco, coincidí con ella un año trabajando en una piscina pero muy poco, pero es la hermana de una de mis mejores amigas. Es la hermana, su hermana se llama Mónica. Y cuando yo ya me tomé un poco más en serio de escribir y cuando parecía que podía publicar, evidentemente para el libro de cuentos me hacían falta ilustraciones. Entonces, hablé con muchos amigos, de ahí si conocéis a alguien tal, y me dijo Mónica que dices, pues mi hermana ha hecho Bellas Artes, mi hermana dibuja fenomenal, y me enseñó cuadros que tiene ella eso para sus hijos, que son dragones, cocodrilos, y me enamoré profundamente. Hablé con ella y llevamos 3 libros ya publicados juntos. No me veo trabajando sin ella. Es verdad que siempre digo mi ilustradora, o sea, realmente es mi amiga, es una compañera de viaje, y podría buscar a lo mejor por cambiar, pero ahora mismo creo que la marca Jorge Podosirón y Marta Marván de Frutos se está haciendo más o menos fuerte y me gusta que sea así. Y de momento, si ella quiere, que espero que sí, seguiremos trabajando juntos. Estamos muchos proyectos metidos también. Estoy ilustrando otro libro de poesía que tengo infantil ahora y otras historias. Qué bien. Háblanos por último de tu último libro, De un corazón para Opalina. Son 6 cuentos y nos gustaría que eligieras una moraleja. No sé si una moraleja única, general para todo el libro, o tienes una de cada cuento. Es que al final cada cuento tiene su mensaje. En este cuento sí que intenté centrarme un poco más en la realidad que yo vivía en el aula, ¿no? Con mis alumnos, en ver qué miedos tenían, qué tristezas, qué preocupaciones, y a través de ahí intenté pensar qué podía escribir yo para solucionar o para ayudar un poco a solventar situaciones que les podían un poco preocupar en su vida de niño, ¿no? Y por eso hay mensajes como un duende que lucha contra el acoso, porque le acosan en el colegio pues un poco más gordito. Hay un unicornio que pierde un cuerno y a raíz de ahí pues pierde un poco capacidades y le cuesta un poco más el aprendizaje. Y es un poco también ver que... Creo que en todos los libros me centro un poco en lo que es la diferencia, ¿no? En que hay que aceptar la diferencia, en que evidentemente no todos somos iguales ni tendríamos que serlo, y que no por ser diferentes es ni mejor, ni peor, ni más, ni menos que nadie. Entonces, a través de todos los cuentos sí que trabajo un poco las diferencias y cómo desde un ámbito escolar, desde la docencia, se puede trabajar a respetarse, ¿no? Sobre todo. Pues habríamos terminado, pero me gustaría que nos leyeras un poco, un fragmentillo de uno de los cuentos. Pues mira, aprovechando lo que te he comentado de Alba Cabello, de esta niña, de la sirena, de mi amiga Alba Cabello, os voy a leer el principio del cuento. Se titula Un corazón para Opalina, que es el que da además nombre al libro. Vale. Cuando cuento que los mejores amigos de todo el mar plateado eran una sirena y un pulpo, nadie quiere creerme. Si además le añado que esa sirena era ni más ni menos la princesa, me creen menos todavía. A los que leéis esta historia, os diré que nunca miento, y que lo que os voy a contar es tan cierto como que aquel mar tenía ese nombre por los reflejos de plata que recibía de la luna al anochecer. Opalina era, como os he dicho, la princesa, hija del rey Marmorio y la reina Diamantina. Al ser hija única, sus padres, especialmente el rey, la tenían un tanto sobreprotegida. Hiciera lo que hiciese, siempre tenía a su padre insistiéndole en que tuviera más cuidado, en que nadara más despacio o en que llegara antes a palacio. «Sí, papá, lo siento», se excusaba. «Sí, papá, no volverá a ocurrir», prometía. «Sí, papá, esta será la última vez», aseguraba. Pero Opalina quería jugar, reírse, nadar más rápido que cualquier otro pez y aprovechar al máximo el tiempo lejos de las estrictas normas de palacio. Y este sería el inicio del cuento Un corazón para Opalina. Bueno, pues muchas gracias. Pues de nada, gracias por todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Y suerte. Gracias.